Muy buenos días, mi nombre es Ingrid Catalina Querales Palacios, estudiante de psicología, y vamos a hablar del tema de la ontogénesis del sistema nervioso como parte de la materia neuroanatomía. Iniciamos con una frase: si todos los seres vivos se generan a partir de una célula, ¿cómo puede haber tal variedad de formas en la naturaleza? ¿Cómo decide una célula qué órgano va a formar? Iniciamos entonces definiendo la morfogénesis del sistema nervioso. Durante el periodo prenatal nacen la mayor parte de las células nerviosas, lo cual podemos observarlo precisamente en la imagen que aparece en la pantalla, las cuales se sitúan en los lugares de destinación y se forman las diferentes estructuras que ellas van a conformar. Esta morfogénesis es el proceso mediante el que el encéfalo adquiere de manera progresiva su forma madura. También es definido como un proceso general de adquisición de la forma y características generales de la especie, y comienza precisamente en la fecundación con la formación del cigoto, que da paso al desarrollo embrionario fetal. Posteriormente encontramos el tema de la ovogénesis, que está precisamente relacionado con el anterior. La primera imagen nos muestra lo que es la ovogénesis, que es el proceso mediante el cual se producen los gametos femeninos, es decir, los óvulos. Se realiza en los ovarios y las células precursoras de los óvulos son las ovogonías, que inician su división desde el tercer mes de gestación y dan origen a los ovocitos primarios, células diploides, las cuales a lo largo del desarrollo embrionario realizan la primera división meiótica, la cual se detiene en la profase 1 y así permanecen hasta entrar en la pubertad. De igual forma encontramos el ovocito, la segunda imagen es el ovocito primario, y finalmente encontramos la fecundación. Entonces, todo este es el proceso como tal que está previo a la fecundación, que vamos a analizar de manera más detallada en este punto. La fecundación suele tener lugar en la trompa de falopio tras la entrada en el óvulo de un único espermatozoide. Es de resaltar que el proceso de fecundación consiste en la unión de un ovocito secundario con un espermatozoide. Cuando se genera esta unión, precisamente el espermatozoide penetra la corona radiada, la zona pelúcida y la membrana del ovocito secundario. Para que ocurra, se requiere una serie de pasos de preparación, como es la capacitación de los espermatozoides, y sucede mientras estos recorren el útero, la trompa de falopio. Se llevan a cabo diferentes modificaciones. La primera modificación es que la cabeza del espermatozoide pierde su cubierta de proteínas. La segunda es que se modifica la permeabilidad de la membrana plasmática a los electrolitos de calcio y de potasio, y esto le permite responder a los estímulos que produce la zona pelúcida del ovocito y se desencadena la reacción acrosómica. De igual forma, de los aproximadamente 300 millones de espermatozoides que se depositan en la vagina por la eyaculación, es de resaltar que la mayoría mueren debido al pH ácido de esta zona, y en medio del recorrido que llevan hasta la trompa de falopio, como fue especificado hace un momento, llegan alrededor de unos 200 espermatozoides hasta el ovocito, lo cual y ello lo hacen gracias a los estímulos quimiotáctiles producidos por las células foliculares de la corona radiada. De allí es de donde uno de estos espermatozoides va a ser el que va a lograr fecundar el ovocito, que en este momento se transformaría en el óvulo. Este proceso puede durar entre 24 y 36 horas. Como lo vemos en la imagen, ahí está más o menos organizado de acuerdo a cada una de estas partes. Está primero la ovogonía, luego está el ovocito primario, el ovocito secundario, que es XX, luego está el que hasta ahí estamos en el proceso de meiosis 1, luego tenemos el proceso de meiosis 2, donde ya
Lo tenemos dividido hasta que llegamos al punto en donde encontramos el óvulo y 3 cuerpos polares. Esto según Calcáneo y de la Cueva. Posteriormente encontramos la formación del embrión. El cigoto resultante se empezará a dividir debido a sucesivas mitosis y pasará por estas fases. Entonces, en primer lugar, encontramos el tema de el cigoto. El cigoto va a empezar como un proceso de divisiones donde va a pasar después a convertirse, se pasará a los blastómeros. A partir de la división pasará a los blastómeros, donde luego seguirá la división hasta que llegará a la morula. De la morula pasará a la blástula, y la cual tiene pues el blastodermo y el blastocele. Es de resaltar que existe el trofoblasto, es la capa celular que rodea a los blastómeros y que tiene como función precisamente la nutrición, y es necesario pues tenerlo en cuenta. También encontramos el embrioblasto, que es una estructura celular situada en un polo del blastocito en su proceso de gastrulación. En el embrión humano de 4 días se deriva de la masa celular interna de la morula. Y también tenemos los blastocitos, que los blastocitos en un embrión de 5 a 6 días de desarrollo presentan una estructura celular compleja formada por aproximadamente 200 células. Esta fase de blastocito es el estadio de desarrollo previo a la implantación del embrión en el útero materno. Acá encontramos cada una de las fases, donde encontramos en primer lugar el tema de la gastrulación. La gastrulación es una fase en la cual es una fase embrionaria que se inicia al comienzo de la 3ª semana, en la que se forman las capas embrionarias de las que se desarrollarán todos los órganos corporales, incluyendo el sistema nervioso. Se forma una capa embrionaria intermedia, por lo que el disco embrionario pasa a estar formado por 3 capas. Si vemos la imagen en la parte inicial, encontramos similitud con la imagen anterior, donde está el cigoto, el periodo de 2 células, luego el periodo de 4 células, luego ya la morula porque tiene una forma como de una mora. Posteriormente está la blástula y finaliza la primera semana ya con el embrioblasto y el epitelio uterino. Ya en la 3ª semana encontramos que hay un avance mucho mayor en la conformación de estos tejidos, de cada uno de estos elementos, donde también resaltamos el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que se van a formar posteriormente. En consecuencia de la movilización, se forma una capa embrionaria intermedia, que decía que esta capa está formada por 3. La capa embrionaria intermedia del disco embrionario pasa a estar formado por las 3 capas, que son precisamente el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, que encontramos en la parte inferior de la imagen, en esta parte, que es cuando ya lleva 17 días aproximadamente, en donde está acá el endodermo, el ectodermo, acá está cada una de esas estructuras. El endodermo es la capa más interna del disco embrionario, y de sus células se origina el sistema digestivo, respiratorio y algunas glándulas. El mesodermo es la capa intermedia, y de ella derivan los tejidos cartilaginoso, óseo y muscular, la dermis de la piel, el corazón, los vasos y las células sanguíneas, los riñones y el sistema reproductor. Y el ectodermo es la capa más externa del disco embrionario, y de él derivan las epidermis de la piel y el sistema nervioso. También encontramos acá la neurulación del embrión. Es el proceso mediante el cual el sistema nervioso se origina del ectodermo. Consiste en que una parte del ectodermo queda determinada como tejido neural y se forman las primeras estructuras neurales embrionarias. Como vemos en la primera imagen, tenemos la formación del disco embrionario bilaminar, en donde está el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente va avanzando este proceso de desarrollo, se forma el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que son las capas que explicábamos hace un momento,
en el disco embrionario trilaminar. Y finalmente tenemos el inicio del organogénesis, en donde se forma el tubo neural y la notocorda. En la última imagen encontramos este mismo proceso de una manera mucho más detallada, donde se va formando precisamente en el centro el tubo neural. También tenemos el desarrollo, pues en esta misma línea del desarrollo del tubo neural se forman las vesículas encefálicas. Es de resaltar que las divisiones del sistema nervioso central comienzan a esbozarse en un periodo muy temprano del desarrollo. A partir de que se cierra el neuroporo rostral, se inicia un periodo de transformación rápida del tubo neural en el que se esbozan la forma y los límites de las diferentes divisiones del sistema nervioso central. El proceso de transformación comienza con la dilatación del tubo neural en la región cefálica, que era lo que explicábamos hace un momento. En la imagen que se encuentra a continuación, encontramos que en la cuarta semana ya tenemos la formación del prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, donde cada uno de ellos van a cumplir una función de vital importancia como parte del desarrollo de este proceso. También es de resaltar que en la quinta semana ya vamos a encontrar como tal la formación de cada uno de estos elementos que vemos en la imagen. Y ellos a su vez van a dar la posibilidad de que avance este proceso de formación del sistema nervioso central. En esta imagen vemos una similitud con la anterior. Vemos inicialmente el prosencéfalo, luego el mesencéfalo y finalmente el rombencéfalo. La parte naranja corresponde a la espina dorsal. Se ve pues cómo se va formando y cómo va adquiriendo forma en el feto del bebé que se está formando como parte de la gestación y cómo va avanzando su formación y su organización ya como queda finalmente en el cerebro, en donde si miramos el prosencéfalo queda en la parte inicial. Posteriormente se ve el mesencéfalo de color lila, el rombencéfalo está de color azul y finalmente en la parte inferior del cerebro se ve la espina dorsal, que es la que baja y conforma lo que es la columna vertebral. También encontramos que a la quinta semana un embrión humano tiene 5 vesículas encefálicas y una prolongación caudal del tubo neural, que se han segmentado y han adquirido una regionalización funcional general. La dorsal tiene que ver con todo el tema sensorial y la ventral con todo el tema motor o motora. Entonces acá en la primera imagen vemos el tubo neural que está formado a partir del ectodermo. Posteriormente, esta es como una imagen de síntesis de lo que hemos venido explicando. Posteriormente vemos las vesículas primarias. A partir del tubo neural se forman las vesículas primarias, que son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. También vemos en la parte inferior la médula espinal que, como lo explicábamos, da la base para la columna vertebral. Estas 3 vesículas primarias a su vez se dividen en unas vesículas secundarias que son el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y es de resaltar que cada una tiene una labor importante. El telencéfalo anterior se esbozan los hemisferios cerebrales al formarse 2 vesículas laterales que sobrepasan la lámina terminal. El diencéfalo se denomina así porque está situado entre el telencéfalo y el mesencéfalo. En esta semana, que es la quinta semana, el mesencéfalo permanece como una única vesícula. En el rombencéfalo se producen varias transformaciones y establece el límite con el mesencéfalo al formarse el istmo. El rombencéfalo se divide en 2 vesículas que son el metencéfalo, más allá de se forma la reflexión pontina que plegará el metencéfalo hacia atrás contra el mielencéfalo. El mielencéfalo, que es la médula, lo vemos acá en la parte central de la imagen,
El interior hueco del tubo neural a lo largo de las vesículas cefálicas y de la zona caudal, médula espinal, configura las cavidades del futuro sistema ventricular, ventrículos encefálicos y canal de la médula espinal. Es de resaltar entonces que en primer lugar tenemos el telencéfalo, donde se forman los hemisferios, cada uno de los hemisferios del cerebro, el diencéfalo, de donde surge el tálamo y el hipotálamo, el mesencéfalo, de donde surge, bueno, el mesencéfalo como tal, el metencéfalo, donde está el puente y el cerebelo, y el mielencéfalo, de donde está el bulbo raquídeo. Entonces es de resaltar que cada una de estas estructuras surgen de esta parte. De igual forma, también se resalta que el engrosamiento de la pared de las distintas vesículas es el que provoca la formación de las divisiones del encéfalo y de cada una de sus estructuras. Como decía, a las 5 semanas aproximadamente se forma este proceso. Es de resaltar también, asimismo, que del tubo neural surge el sistema nervioso central y por su parte de la cresta se forma el sistema nervioso periférico, que son las dos estructuras que van a dar paso pues para todo este proceso. Acá se encuentran las referencias bibliográficas que fueron consultadas a lo largo del proceso de elaboración y de análisis del tema de la ontogénesis del sistema nervioso central. Y finalizamos con una frase: el hombre, si se lo propone, puede llegar a ser escultor de su propio cerebro, de Ramón y Cajal. Muchas gracias.